Y comenzamos en este minuto nuestro habitual recorrido internacional. Israel dio un ultimátum a cientos de miles de civiles palestinos que viven en la porción norte de la Franja de Gaza antes de su asalto militar a ese enclave. La demanda de una rápida y masiva salida hacia el sur de ese territorio empeoró la grave situación humanitaria encarada por sus habitantes tras una semana de intensos bombardeos. El ejército israelí prepara una invasión terrestre con 300.000 efectivos contra un espacio donde viven unos 2 millones de palestinos. La Agencia de Naciones Unidas, presente en Gaza, advirtió que sus refugios ya no son seguros. Según estadísticas, allí hay casi un soldado por cada 7 civiles. La Luna Roja recibió órdenes de los invasores para evacuar uno de sus hospitales en la franja. La única ruta de salida de Gaza es a través de una estrecha frontera con Egipto, país que ha negado la posibilidad de recibir un flujo masivo de refugiados. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó las tropas concentradas en las cercanías del enclave árabe, sugiriendo la inminencia del ataque por tierra contra la franja. Continuamos revisando informaciones internacionales en diferentes partes del mundo. Se realizan en este momento movilizaciones en solidaridad con los palestinos residentes en la Franja de Gaza ante el eventual ataque masivo anunciado por Israel en respuesta a una ofensiva sorpresa lanzada por la milicia de Hamas hace una semana. Y las protestas son particularmente multitudinarias. Pueden ver ustedes las imágenes en los países árabes fundamentalmente, donde decenas de miles de ciudadanos salen a las calles, en las capitales y otras localidades de Jordania, Líbano o Irak para demostrar su rechazo a los ataques indiscriminados. En ciudades europeas como Londres, la capital británica, o París, en Francia, se producen también marchas en respaldo al pueblo palestino. Por otra parte, mañana domingo, Ecuador realiza la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales anticipadas. El millonario Daniel Noboa competirá en las urnas contra Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana, al que pertenece el exmandatario Rafael Correa. Uno de 2 candidatos sustituirá el próximo 25 de noviembre al actual jefe de Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso. El titular del Ejecutivo adelantó los comicios para disolver la Asamblea Nacional de ese país sudamericano en medio de un juicio parlamentario en su contra. Unos 40.000 efectivos del ejército local custodiarán los comicios, acompañando el despliegue de 50.000 policías. El deterioro de la seguridad por la acción del narcotráfico es uno de los desafíos que enfrentará el próximo presidente ecuatoriano. Y entre tanto, amigos televidentes, Rusia considera como terminada la contraofensiva ucraniana en los frentes de combates. Así lo declaró Vasily Nevencia, representante permanente de Moscú ante las Naciones Unidas. Y este diplomático ruso también reafirmó las estimaciones de bajas dadas por el ejecutivo de su país. Ucrania habría perdido en combate 90.000 efectivos, según las cifras, entre muertos y heridos. El gobierno de la ex República Soviética promovió la realización de esa contraofensiva como una razón para la entrega de más armas desde Estados Unidos y Europa. Por su parte, Rusia afirma avanzar con calma hacia sus objetivos bélicos.